Hola. Bueno, pues vamos a pasar a esta segunda clase sobre estanqueidad, francobordo y estabilidad. Compartimentado. Mamparos estancos. Los buques han de compartimentarse con la máxima eficiencia posible, habida cuenta de la naturaleza del servicio a que se destina. El grado de compartimentado depende de la eslora del buque y del servicio, de tal modo que corresponde a un grado de compartimentado más elevado a los buques de mayor eslora destinados principalmente al transporte de pasajeros. En todas las condiciones de servicio deberá disponerse de una estabilidad al estado intacto suficiente para que el buque pueda hacer frente a la fase final de inundación de un compartimento principal cualquiera, del que se exija que su longitud sea inferior a la eslora inundable. Estos términos que estamos diciendo los vamos a ver con un pelín más de detalle después. Es decir, que lo que yo tengo que hacer es subdividir el barco mediante mamparos estancos transversales, de manera que si el espacio entre dos de esos mamparos se me inunda, el barco siga flotando. Todo esto en unas condiciones determinadas que vamos a ver someramente después, pero en las que no vamos a profundizar demasiado. Simplemente saber lo que es y luego ya pasamos a la inspección pura y dura. Insisto en que he tratado yo en mis clases de hacer las cosas de la manera más concreta y más práctica posible y no entrar en lo que correspondería a la revisión de proyecto. De estos mamparos hay tres fundamentales. No voy a decir imprescindibles porque en embarcaciones muy pequeñas puede que no existan alguno de ellos o incluso ninguno de ellos. Pero de forma genérica decimos que todo barco, excepto las embarcaciones de pesca de eslora inferior a 12 metros, llevará un mamparo de rasel de proa o mamparo de colisión, que ha de ser estanco hasta la cubierta de cierre o cubierta de trabajo. Fijaos que he dicho estanco, sin más. Cuando diga estanco, querré decir siempre estanco al agua o estanco a la inundación. Para barcos no pesqueros, entre este mamparo y la perpendicular de proa, este mamparo de colisión, mediará una distancia no inferior al 5% de la eslora del buque ni superior a 3,05 metros más el 5% de la eslora del buque. Estas medidas serían a verificar en la etapa de proyecto. Asimismo, han de instalarse mamparos estancos que limiten el espacio de la maquinaria principal. En buques de madera se instalarán también mamparos de este tipo que en la medida de lo posible sean estancos. Bien, como sabemos, en embarcaciones muy pequeñas puede que no nos encontremos el mamparo de proa de cámara de máquinas ni el mamparo de popa de cámara de máquinas. Incluso puede que no nos encontremos el mamparo de colisión. En principio, pues habría que emitir una exención o se da por entendida si el proyecto ha sido aprobado. Cuando exista el mamparo de colisión, deberá hacerse una prueba de estanqueidad tal y como se indica en el epígrafe que vamos a ver posteriormente. Esta prueba de estanqueidad ha de realizarse en el reconocimiento inicial o adicional y siempre que el inspector lo crea pertinente. En el resto de reconocimientos, insisto, según corresponda, se revisará el mamparo de colisión para comprobar que mantiene su integridad. Esto es, verificar que no hay daños en el mamparo ni en sus refuerzos y que la unión entre los refuerzos del mamparo de colisión y la cubierta y el fondo se mantiene intacta.
en los apuntes tenéis una fotografía de un mamparo que no está intacto, que se ve claramente cómo los refuerzos y su unión al fondo pues están bastante deteriorados. Esa fotografía corresponde a un barco grande. Condiciones para garantizar la estanqueidad del mamparo de colisión y por tanto son a su vez condiciones de asignación de francobordo. Las tuberías que atraviesen el mamparo de colisión llevarán instaladas válvulas adecuadas accionables desde encima de la cubierta de trabajo o cubierta de cierre, con el cuerpo de la válvula asegurado al mamparo de colisión en el interior del pique de proa. No se instalarán puertas, registros ni conductos de ventilación, ni se practicará ninguna abertura en el mamparo de colisión por debajo de la cubierta de trabajo o cubierta de cierre. Registros podrán hacerse desde cubierta, pero nunca en el propio mamparo. Recordemos que este mamparo de colisión es el que me establece, me vais a perdonar la expresión, el parachoques del barco. Es decir, que está hecho por si se produce una avería, un agujero en el casco más a proa de este mamparo, que se mantenga la flotabilidad del barco. Bien, vamos a hablar ahora del compartimentado estanco en barcos de pasaje. Como he dicho antes, de lo que se trata es de dividir el buque en varios compartimentos que sean estancos, de manera que la inundación de uno o varios de ellos no suponga la inundación de otros ni el hundimiento del barco en las condiciones. Ahí tenéis la fotografía que os comentaba antes, donde se ve claramente que el mamparo está abombado y los refuerzos están muy dañados. Este es un barco grande y tampoco es común ver este tipo de mamparos. Compartimentado estanco en buques de pasaje. Al final explicaré un poco por qué tenemos que mencionar todo esto. ¿Qué es la línea de margen? Pues es una línea definida teóricamente. Es una línea trazada en el costado a 76 milímetros por debajo de la cara superior de la cubierta de cierre. ¿Qué es eslora inundable? Pues es la máxima dimensión longitudinal a la que puedo colocar los mamparos estancos. ¿Cuál es la eslora máxima admisible? Pues dependerá de la eslora inundable y de la permeabilidad de un espacio. Si pincháis en ese vídeo vais a ver, aunque está en inglés, pero como es un vídeo gráficamente se entiende muy bien todo lo que acabo yo de mencionar ahora. Para el caso de las embarcaciones de pasaje de las clases G, H, I y J, ajenas al ámbito de aplicación del Real Decreto 1247 del 99, es decir, que no son de acero ni de aluminio, es criterio de la Dirección General de la Marina Mercante que el cálculo de estabilidad en averías y esloras inundables se realice solo para aquellas embarcaciones autorizadas a transportar más de 150 pasajeros. Luego, esto que he comentado ahora y lo que vais a ver en el vídeo, solo se exige a los barcos que transportan más de 150 pasajeros.
y esto de acuerdo con la circular 1182 sobre normas de francobordo, estabilidad y compartimentado para embarcaciones dedicadas al tráfico de pasajeros. Esta circular la tenéis en los apuntes. Vuelvo a decir que como este no es el caso más común por el número de pasajeros y estos cálculos se realizan en la etapa de proyecto, nosotros aquí estamos viendo unas nociones básicas. En un buque provisto de una cubierta corrida de cierre, la eslora inundable en un punto dado será la proporción máxima de la eslora del buque con centro en ese punto que pueda ser inundada si se dan las hipótesis concretas de permeabilidad sin que el buque se sumerja al punto que la línea de margen quede inmersa. Permeabilidad de un espacio es la proporción del volumen de ese espacio que el agua puede ocupar. El volumen de un espacio que se extiende por encima de la línea de margen se medirá solamente hasta la altura de esta línea. Para asegurar el mantenimiento del grado de compartimentado prescrito, se asignan unas marcas de carga de compartimentado en los costados del buque. ¿De qué manera? El buque en el que haya espacios especialmente adaptados, de modo que puedan servir alternativamente para el alojamiento de pasajeros y el transporte de carga, podrá tener, si los propietarios así lo desean, una o más líneas adicionales de carga, asignadas y marcadas en correspondencia con los calados de compartimentado aprobados. Las líneas de carga de compartimentado asignadas y marcadas se registrarán en el certificado de seguridad. Y aquí sí tenemos, por normas complementarias, un certificado de seguridad para barco de pasaje, empleándose la notación C1 si solo hay una línea de carga de compartimentado y si existe más de una, C2, C3, etc. Esto sonará al haber visto el certificado de seguridad para barco de pasaje. En ningún caso puede quedar una marca de línea de carga de compartimentado por encima de la línea de máxima carga en agua salada que determine la resistencia del buque, es decir, el calado descantillonado, o el convenio internacional sobre líneas de carga. Bien, ¿esto qué significa en nuestro caso desde el punto de vista práctico? Pues en el punto de vista práctico, la marca de carga C1 corresponde al francobordo. Luego, en lo que se refiere a este registro, el certificado de barco de pasaje se reduce en este apartado a certificar el francobordo del barco. ¿Por qué? Porque, como he dicho, para los barcos menores de 150 pasajeros no se realizan los cálculos de esloras inundables. Los barcos de madera o plástico, ¿vale? Los barcos de acero o aluminio, como están sometidos a otro convenio, tienen un certificado barco de pasaje internacional que queda fuera de este curso. Es decir, que todo esto que hemos contado lo hemos contado precisamente para entender qué es eso de las líneas de carga en este certificado de buques de pasaje C1, C2, etc. Pero insisto, dado que en la mayoría de los casos los barcos de pasaje ámbito de aplicación de las normas complementarias transportan menos de 150 pasajeros y por tanto no ha de calcularse la estabilidad en avería, y que aquellos para los que sí debiera realizarse este cálculo, es decir, de más de 150 pasajeros, no suelen disponer de espacios especialmente adaptados que puedan servir alternativamente para alojamiento de pasajeros y transporte de carga, en la práctica solo se registra esta línea de carga de compartimentado C1 que corresponde al francobordo de máxima carga, o por estabilidad, o por el convenio de líneas de carga del 66, que sería el que se le aplicaría a estos barcos de pasaje de ser de más de 24 metros, pero si no, simplemente por estabilidad.